más allá de buscar en libros de historia oficial, porque digamos que la historia de Lemuria y Atlántida ha sido tan esparcida que ya casi es oficial sin serlo. Para la gente más estudiosa de estos temas, que hay bastante en el mundo, aunque no lo parezca. Gente que tiene inquietudes al respecto y que busca este tipo de información. Más allá de eso, busqué, digamos, entrevistas que se le hacen a las personas de estas etnias. Hay hartos canales que son canales más pequeños que lo hacen, bueno, canales más grandes también, que tienen más suscriptores, a eso me refiero, que hace este tipo de periodismo en busca de la historia verdadera. Y mucha gente de las etnias de Latinoamérica, de las etnias polinésicas, australianas e incluso en el este asiático, también hay relatos de la gente más longeva que se refieren a un reino muy lejano como su lugar de origen, a un reino muy lejano que fue hundido por las aguas y que se ubicaba en el Océano Pacífico. Existe mucha información a estas alturas de la existencia, de la real existencia de Lemuria y la Atlántida. Primero Lemuria, la civilización madre, de la cual se dice que proceden todas estas etnias porque coinciden en el relato de su origen, se refieren a lo mismo. Y esa nostalgia la llevamos todos, todos. Yo siempre sentí al mirar el Océano Pacífico una energía mucho más poderosa que lo que uno se puede imaginar cuando mira el horizonte. Lo que a mí me ha sucedido, por lo menos, es que cuando las veces que he estado en la playa y he contemplado el horizonte, siento que hay una energía en el Océano Pacífico que está, no sé, como retenida en el tiempo. Quizá es ese recuerdo genético que va guiando de alguna forma, porque esto se vuelve una inquietud de saber lo que hay más allá. Uno no sabe por qué, pero esto es como una fuerza que empuja por el camino que es el correcto para buscar información al respecto. Bueno, he buscado información oficial, pero siempre prefiero este tipo de información que viene a través de las generaciones, el relato oral que se transmite de familia en familia. Ahí radica la verdad, por sobre todo lo oficial. La adoración a la tierra proviene de Lemuria. Lemuria es la civilización femenina de la creación. Posteriormente llegó la civilización atlántida, que es regida por la energía masculina de la creación y con tendencia a la adoración a los dioses del cielo, es decir, a la parte masculina de la creación. Estas civilizaciones eran puras, estaban en un proceso entre el cuerpo etéreo y el cuerpo orgánico que tenemos hoy en día. No existía la oscuridad como tal, estaba en un proceso, pero en una pureza absoluta de lo que es la inteligencia. Estaban despiertos. Y esa es la añoranza que está destinada a buscar el origen. Y desde el lado de los atlantes también, porque todo ser humano busca su origen. En estas entrevistas a las personas más longevas de estas tribus, que de algún modo son los encargados de que esta historia de su origen siga siendo transmitida en forma oral. Primero
observé que, también viendo la versión oficial, claro, contrastando, me di cuenta que en Chile la herencia española proviene de dos regiones de España. Primero, en menor cantidad, los vascos, y en mayor cantidad llegué a Andalucía, y siguiendo el conducto de los relatos de estas personas, llegué a los gitanos, a los que todos conocemos, a los nómadas. Bueno, según la versión oficial, los genetistas llegaron a la conclusión que los gitanos, que los vascos también tienen su origen en el pueblo o en las poblaciones indoarias. Pero el relato de los gitanos, ellos aseguran que su origen radica en Egipto, y la historia que nos cuenta, la historia paralela a la historia oficial, que está bastante difundida ya, que se refiere a la historia de la Atlántida por investigaciones que se han hecho, por relatos que van de generación en generación y por evidencia en el arte rupestre. Bueno, también tenemos, es importante lo que nos cuenta Platón, a pesar de que no es santo de mi devoción, pero es importante en esta parte, hablando de la historia de la Atlántida, a la cual llegamos siguiendo el hilo de la historia genética, porque finalmente eso es lo que cuentan su historia genética, desde los chilenos, pasando por andaluces, gitanos, egipcios y llegando a los atlantes. La civilización regida por la energía masculina de la creación, el yin y el yang, cada cual en su hemisferio respectivo. En este sentido, estamos hablando de energías, no de luz y oscuridad, porque la energía femenina es asociada al polo negativo, y luego lo negativo, la palabra negativo, desde ahí pasó a identificar todo lo que es oscuro y malo, todo lo que está en desequilibrio, ¿ya? Fue demonizada la palabra negativo. Bueno, entonces se podría decir que Latinoamérica es el reencuentro de la energía yin y yang en este momento crucial que está viviendo la historia de la humanidad, y es lo más probable que ese sea el motivo por el cual las agendas globalistas quieren provocar un desequilibrio en ese sentido, con este plan de desarraigo que están ejecutando en los países a través de la inmigración descontrolada entre culturas tan distintas la una de la otra, para producir ese choque, el shock, y por supuesto para que la gente se mezcle y producir una alteración en este entramado perfecto de la genética humana, base sobre la cual se desarrolla la historia misma, y ellos quieren producir ese desvío del orden natural, cosa que no les ha resultado, por lo menos aquí en Chile es muy poquita la gente, o sea, es que es muy mínimo el porcentaje de chilenos que se han mezclado con gente que ha llegado aquí. No, por esa parte no les ha dado resultado. Bueno, eso quería contarles. Esto es una investigación personal mía, una inquietud mía, pero yo la hago pública. Dejo hasta aquí este tema por ahora. Si en algún momento tengo nueva información, se las voy a dar a conocer.
para las personas que les interesa este tema de los orígenes de los chilenos, busquen la historia de los gitanos. Ahí hay una historia terrible de desprecio, de odio, de aniquilamiento y de querer borrar a esta etnia de la faz de la tierra desde que existen. Ahí hay algo potente que se está ocultando. Ellos ni siquiera figuran en la historia oficial, por eso no conocemos ningún relato oficial de lo que significa la etnia gitana en los lugares donde han estado. O sea, ellos están esparcidos por el mundo y no existe una historia oficial que hable de ellos. Bueno, lo recomiendo. Y ahora sí, eso sería en este video. Gracias por verlo y nos vemos pronto.